Nunca pensé que una llamada podría rasgar de un solo tirón la tela que cubre la vida entera. Era martes por la mañana. El café había quedado frío en la taza, la radio de la ferretería traía noticias viejas y en la casa el televisor repetía un programa que nadie miraba. Cuando sonó mi teléfono supe por la voz de Carolina que aquello no era una nota cualquiera. Habló con la respiración corta, como si alguien le hubiera dejado un peso sobre el pecho. «Venga solo», dijo al final, y antes de colgar añadió algo que todavía me late en la garganta. «No se lo diga a Mariana». Colgué y miré alrededor como si la casa pudiera darme una explicación. Me llamo Horacio. He pasado más de 40 años entre tornillos, puertas y facturas. Las ferreterías fueron mi vida y el colchón de la familia. Lo que gané con las manos lo puse en el negocio y en los sueños de los que creí míos. Tengo 2 hijas. Mariana, la mayor con la que hicimos la fiesta que ahora pesa como una deuda en la cabeza, y Laura, que vivía conmigo y había hecho del departamento de arriba un centro de decisiones que ya no atinaba a comprender. Sergio es el marido de Mariana. Durante años fue un invitado amable, hasta que las cosas empezaron a encender alarmas que yo no quería ver. Y después está Álvaro, mi hermano, hombre con quien abrí la primera caja registradora y con quien firmé cheques cuando éramos jóvenes. Creí que la cercanía de sangre garantizaba un trato justo. La vida me enseñó otra cosa. La voz de Carolina me trajo a su estudio antes del mediodía. No era solo una fotógrafa. La conocía de la feria municipal, de las fotos de eventos donde ella siempre atrapa algo que uno no recuerda hasta que lo ve en papel. Me recibió con una sonrisa tensa y una memoria USB cerrada en la mano, tras un cristal que hacía de barrera entre su mundo ordenado y mi desorden reciente. Me explicó con cuidado, como si fuera un técnico que cuenta una avería complicada, que las fotos tenían metadatos, fechas, horas, la huella del aparato que tomó la imagen, pequeños datos que a simple vista son invisibles, pero que, cuando se enlazan, cuentan una historia completa. Puso las imágenes en la pantalla. Al principio vi lo que esperaba ver. La boda, la mesa, luces, risas. Luego, entre el brillo del lente y el desenfoque de una mano que no debía estar donde estaba, apareció una escena que clavó una aguja en el costado de mi vida. Sergio, la noche antes del casamiento, besando a una mujer que no era Mariana. No fue un gesto furtivo. La secuencia de fotos lo mostraba claro, repetido, como una costumbre capturada. Carolina me señaló la fecha en los metadatos. La cámara registró todo a las 2 de la madrugada, la noche en que yo dormía en el taller después de ajustar unas puertas para ahorrar en la celebración. La hora, la cámara, el archivo sin adulterar. Era imposible negar lo que veía. La traición sentimental quemó la primera habitación del incendio que ya comenzaba en mi casa. Pero las fotografías traían consigo un efecto colateral, una especie de impulso hipereconómico, en el pie de cada sobre en la mesa de regalos, en las etiquetas de algunos paquetes, en los cheques que habían pasado por mis manos antes de la ceremonia. Había señales de algo más profundo que un beso ajeno. Carolina me mostró una carpeta con fotos de sobres, nombres, montos escritos a mano, la circulación de efectivo registrado en algunos recibos. Me vine a dar cuenta de que lo que se celebraba con champán también se escribía con números en cuentas ajenas. Esa tarde regresé a la ferretería con la sensación de que algo estaba mal en la estructura misma de la casa que había construido. Revisé mis cuentas más por hábito que por esperanza y encontré pequeñas omisiones, movimientos que no reconocía del todo, transferencias que aparecían bajo conceptos escuetos, cheques con nombres abreviados. No eran cifras gigantescas de un día, eran goteos, minucias que con el tiempo vacían un tanque. La cuenta mancomunada que tenía con Álvaro mostraba varios movimientos que no terminaban de explicar el porqué de determinadas entradas a terceros. Al principio pensé en errores administrativos, en fallos bancarios, en que la memoria me jugaba malas pasadas, pero cuando fui armando fechas y conceptos, se dibujó un patrón. No hablé todavía. No porque la verdad no tuviera peso, sino porque las verdades, las que rompen familias, exigen un mapa antes de ser proclamadas. Me dediqué a juntar pruebas,
la memoria USB de Carolina, extractos bancarios, recibos de la boda, fotos de regalos en efectivo, mensajes de texto archivados que hablaban de responsabilidades y de distribuir lo recibido. Esos mensajes, leídos con la calma que da la rabia contenida, sonaban como la voz de la conveniencia. ¿Quién se queda con qué? En alguno de ellos, con una ligereza que ahora encuentro monstruosa, se trataba la posibilidad de usar los regalos y el entusiasmo de la fiesta para financiar proyectos pequeños que, según decían, rápido iban a dar retorno. Mientras apilaba papeles en una mesa con el café que ya no calenté, pensé en la convivencia de Laura y Bruno en el departamento de arriba. Sus risas a través de la pared fina, las cenas que se alargaban hasta la madrugada, los paquetes que llegaban y a veces desaparecían. Algo en las conversaciones que escuchaba al pasar por su sala me hacía archivar gestos en una carpeta mental, murmullos sobre inversiones y sobre aprovechar la coyuntura. La frase repetida como si fuera una receta: si no somos nosotros, lo hará otro. No eran pruebas, eran sombras. Pero las sombras, cuando se les apunta con luz, terminan por mostrar las líneas de la figura que las proyecta. Una noche, movido por el sueño mal dormido y por la necesidad de ordenar, decidí subir al ático. La idea original era encontrar cajas con fotografías antiguas, tal vez algo que completara la cronología de aquella boda que se había vuelto una deuda emocional. Subí los peldaños con la linterna en mano. El ático olía a madera vieja, a trapo guardado y a polvo que el tiempo espolvoreaba en todo. Entre baúles y periódicos amarillentos encontré una caja con cosas que creía olvidadas: antiguos recibos de compra, etiquetas de herramientas, un cuaderno de tapas gastadas y una libreta pequeña con el lomo remendado por cinta. La libreta no dejaba ver a simple vista su importancia. Estaba doblada, con anotaciones en la primera hoja que parecían listas de materiales. La llevé al escritorio con la esperanza de encontrar recuerdos inocentes. Las primeras páginas eran lo que cabía esperar: medidas, referencias de tornillos, números de proveedores. Pero a medida que avanzaba, la libreta se fue mostrando distinta. Entre entradas sobre alambres y tuercas, había apuntes sobre fechas y cifras que no cuadraban con compras de ferretería. Notas como 1503, pago a nombre de A. 31.5, entregar 10% participación. Cheque recibido por oficinas, anotar para Álvaro. La letra era la de mi hermano, una inclinación característica, una forma de escribir la A con una cola que yo había visto desde chicos en las facturas de la tienda. No era una acusación escrita en voz alta, pero era una voz en tinta que me miraba desde el papel con la misma familiaridad con la que mi hermano solía sentarse en la caja registradora. Sentí entonces algo que no había sentido en años, una mezcla de incredulidad y vértigo. Mi propio hermano anotando participaciones, porcentajes, cheques a nombre de terceros. Todo aquel rasgo de confianza que me había hecho dejar el sello de mi vida en sus manos, convertido en líneas en una libreta escondida. Cerré los ojos y recordé noches de juventud, de cálculos a la luz de una lamparita, cuando los dos soñábamos con abrir otras sucursales y repartir el trabajo de la familia. Aquellas esperanzas ahora parecían ser anotaciones que explicaban por qué faltaban montos en mi cuenta y por qué ciertas transferencias tenían destinatarios que nunca tuve ocasión de conocer. No quería creer. Pero la libreta no tenía deseos. Tenía fechas, cifras y la inicial que conocía desde siempre. Avancé en las páginas buscando contexto y encontré palabras que hacían ese puente. Participaciones entregadas en efectivo a X. Firma de recibo. Álvaro. No había firmas forenses ni testamentos notariados, solo la escritura de quien estuvo mucho tiempo atrás y entendía las formas de la contabilidad en tinta. Esa libreta, vieja y polvorienta, contenía la posibilidad de un relato que cruzaba años y que explicaba por qué la estructura de mi negocio se había adelgazado sin que yo hubiese sentido el corte. Al tocar esas páginas, sentí que el aire de la casa se volvía más denso. La libreta tenía anotaciones de hace 5, 7 y hasta 10 años.
fechas que se empalmaban con obras menores, suministro de material para obras que nunca registré como propios, y con movimientos bancarios que ahora empezaban a encontrar una explicación. Recordé una obra en un barrio vecino que Álvaro dijo haber gestionado para la tienda. Había recibido materiales y yo había firmado facturas sin reparar demasiado en el destino final. Miré los recibos comparándolos con las entradas de la libreta y trazando con el dedo, vi cómo los números se reproducían como un eco. Al bajar la vista, una de las anotaciones me agarró por la garganta. Una abreviatura y un número, colocados con tal frialdad que parecían un contrato hecho por alguien que había olvidado que se trataba de su hermano. La nota decía, en términos que no eran del todo explícitos, pero sí dolorosamente claros para quien conoce el entramado del negocio. 15% traspasado. Caja chica a nombre de S. No había más explicación. S. Podía ser Sergio, o podía ser alguien más. La ambigüedad se transformó en una certeza peligrosa. Los hilos de la traición no se limitaban a un beso capturado por una cámara, sino que atravesaban la mesa donde se contaban las ganancias. Me senté. La libreta tembló en mis manos como si supiera que yo no sabía sostener la evidencia y la emoción a la vez. Tomé fotografías de las páginas con el celular. Necesitaba una copia, algo que no pudiera perder. Pensé en Carolina, en cómo la técnica de los metadatos me había ofrecido la hora y la certeza de la infidelidad. Ahora la libreta me ofrecía fechas y atisbos de acuerdos. No existía todavía una sentencia, ni un documento notarial que probara un traspaso exacto de participaciones, pero sí había una suma de indicios. Fotos que mostraban engaño, mensajes que hablaban de repartir el botín, movimientos bancarios que coincidían con las fechas, y ahora esta libreta, con la inicial de mi hermano marcada en tinta. En la penumbra del despacho, con la luz de la lámpara en la libreta y la ciudad apagándose en el exterior, repasé mentalmente las consecuencias. Si aquellas anotaciones significaban lo que sospechaba, la vulnerabilidad del negocio no nacía solo de la convivencia de mis hijas y de sus parejas, sino de alguien que llevaba décadas a mi lado y que había convertido la confianza en una línea de contabilidad unilateral. Sentí que los huesos del negocio crujían. Antes de tomar una decisión apresurada quise asegurarlo todo. Una copia de la libreta, escaneos de los extractos bancarios y la memoria USB que Carolina me había entregado. No era momento de confrontaciones sin un mapa. Pero la libreta, más que ninguna otra cosa, me obligaba a admitir que las piezas del rompecabezas encajaban en una figura que me dolía reconocer. La mano de mi hermano, sostenida en la sombra durante años, había estado tomando lo suyo sin que yo lo supiera. Esa noche dormí con la libreta debajo de la almohada. No es buena práctica, lo sé. El papel absorbe humedad y además la cabeza se llena de preguntas que las sábanas no responden. Pero tenía la sensación de que si la dejaba dentro del escritorio, alguien podía encontrarla. Si alguien la tomaba a traición, perdería la posibilidad de usarla como prueba. Si la guardaba demasiado lejos, corría el riesgo de que el tiempo se la llevara. Vigilé el silencio de la casa como si fuera el guardián de algo frágil, y por primera vez en muchos años me sentí vigilado también. Al día siguiente, mientras ordenaba la caja registradora y hacía cuentas como si la rutina pudiera restaurar la normalidad, leí los mensajes de texto viejos que Mariana y Sergio intercambiaron. Había uno que me pegó especialmente. Un recibo de una transferencia con la descripción Gestión Evento, Pago A. No era prueba definitiva, pero sumada a la libreta se volvía muy incómoda. Busqué en la memoria del teléfono un número viejo, uno que había usado pocas veces para temas contables, el de Álvaro. No llamé. Miré su número y pensé en la manera en que los hermanos se convierten en espejos. Algunos te devuelven cariño, otros te devuelven facetas que preferirías no ver. Por la tarde decidí volver al taller y revisar unas facturas antiguas. Mientras pasaba los recibos uno por uno, encontré un cheque guardado en un sobre con la fecha de hace 4 años. El cheque estaba endosado a nombre de una empresa pequeña que nunca supe que estaba vinculada al negocio. El sobre tenía la letra torpe de mi hermano. Todo de nuevo. Me devolvía a la misma hipótesis.
una red de pequeñas disposiciones que por separado parecían inofensivas, pero que sumadas podrían representar una transferencia real de activos o al menos una apropiación silenciosa de beneficios. Entonces la pregunta que permanecía flotando desde la noche del estudio de Carolina se hizo más urgente. ¿Cuánto tiempo había funcionado esto? Si las anotaciones cubrían una década, la erosión de la empresa podía ser más profunda de lo que estimaba. Y si Álvaro había actuado con cálculo, había otras piezas que aún desconocía. La sensación era de estar en la orilla de un abismo que se abría bajo mis pies, y yo apenas quedaba sujetándome al borde con las uñas. No era un hombre que se dejara arrastrar por la rabia sin una ruta. He aprendido que la justicia digna exige orden, pruebas y medida. Pero la sangre complica la ecuación. Enfrentar al hermano sería como abrir una herida que podría no cicatrizar nunca. Aún así, la libreta me había quitado el lujo de la duda. No podría ignorarla. Tenía que armar un plan que protegiera lo que con tanto esfuerzo sostuve, sin convertir mi vida en un espectáculo de reclamos. Al cerrar la ferretería, con la caja llena y la libreta en el bolsillo interior de mi saco, pensé en llamar a alguien que supiera de estos asuntos. No un amigo, ni un vecino, sino un profesional que pudiera decirme, con la frialdad de la ley, qué pasos eran factibles y el peso de cada uno. Pero antes de buscar un abogado, sentí la necesidad de recolectar lo mínimo indispensable: copias de los extractos que cuadraran con las fechas de la libreta, fotos legibles de las páginas más comprometedoras y un registro claro de los cheques y transferencias sospechosas. Sin ello, cualquier alegato sería solo un rumor. Esa misma noche, mientras revisaba de nuevo las páginas en la cocina con la lámpara encendida, me doy cuenta de algo que no había querido admitir. La traición tiene muchas manos. No siempre es el que besa a escondidas. A veces es el que firma un recibo, quien abre una cuenta, quien convence a terceros de que actúen por el bien de la familia cuando en realidad trabajan por su beneficio. Sentí un peso distinto al de la ofensa romántica. Era el peso de una estructura económica comprometida por la proximidad de la sangre. Guardé todo en una carpeta marrón. No era paranoia, era previsión. Si esto iba a llegar a una mesa de preguntas, quería que mis manos no temblasen al presentar pruebas. Y, sin embargo, mientras cerraba el archivo, la idea de la confrontación me atravesó con su filo más cortante. ¿Cómo enfrentaría a Álvaro sin convertir la casa en un campo de batalla? ¿Cómo miraría a mis hijas, sabiendo que una libreta polvorienta había servido como escribano de decisiones que las afectaban? La noche se extendió con el silencio de quien sabe que algo dentro de su familia cambió irreversiblemente. A la mañana siguiente, cuando el sol apenas tocaba las persianas, el teléfono sonó otra vez. No era Carolina. Era alguien con voz conocida en nuestras cuestiones legales, una voz que ya había oído de jóvenes cuando gestionábamos licencias, un contador que alguna vez trabajó con nosotros. Le expliqué con la calma fría que da el haber visto la evidencia que necesitaba revisar los movimientos contables y establecer una línea clara entre lo que había sido siempre parte del negocio y lo que podría haber sido desviado. Quedamos en que él prepararía un primer informe de auditoría simple, para tener una fotografía inicial. Mientras colgaba, miré la libreta una vez más como si pudiera sacar de ella un mapa completo. Había, escondida entre las hojas, una entrada reciente que no había visto la noche anterior. Pago extraordinario 1209, entregado a mano A. Esa nota tenía una humedad que sugería que había sido anotada con prisa, quizá en presencia del mismo que la firmó. En la esquina, con una letra que no era la de Álvaro, había una abreviatura: M. La intuición me golpeó con una violencia nueva. La M podía ser Mariana, o podía ser otra inicial. Todo dejaba de ser lineal y empezaba a aparecer una tela de araña en la que cada nombre era un nudo. Me detuve en esa idea y me dije que no podía hacer nada al azar. Por un lado estaba la necesidad de proteger el patrimonio que había construido con los años. Por otro, estaba la posibilidad real de que en el centro de la red hubieran participado personas que amaba. Era una ecuación moral que pesaba,
Y yo, que siempre había resuelto problemas con números y plazos, descubrí que los sentimientos eran argumentos que no respondían a la razón. Esa tarde, mientras cerraba la puerta de la ferretería y escuchaba la ciudad encenderse, me prometí una cosa: actuaría con prudencia y firmeza. Reuniría todas las pruebas, documentaría cada movimiento y actuaría no por venganza, sino por protección. Si la libreta de polvo en el ático había sido la palabra final de una historia oculta, mi deber ahora era traducirla en medidas que blindaran lo que quedaba. Y, sin embargo, en el mismo acto de prometerme claridad, supe que la decisión de seguir adelante abriría grietas que tal vez no se cerrarían. Si esta historia te está llegando al corazón, suscríbete y quédate conmigo hasta el final. Necesito contarte todo tal como pasó. A la mañana siguiente llamé al contador que conocíamos desde que la ferretería era un mostrador y una caja vieja. Le pedí, de la forma más fría que pude, un inventario: fechas, movimientos, cualquier nota que conectara las entradas y salidas con lo que había en la libreta. Le mostré fotos de las páginas más comprometedoras y le expliqué que necesitaba un informe preliminar, algo que no fuera una opinión, sino una fotografía contable que pudiera presentarse a un abogado sin que desapareciera en palabras y conjeturas. El informe llegó 2 días después, en una carpeta con hojas impresas y una firma que sabía respetar la letra pequeña. Las cifras no eran estruendosas en un solo golpe, pero juntas formaban una línea que apuntaba a una pérdida sostenida: abonos no justificados, cheques endosados a empresas que no figuraban en nuestras facturas, retiros en efectivo sin recibo aparente. El contador puso una nota al final: corresponde auditar las obras señaladas con mapeo de proveedores. Traducción: alguien había desviado compras y beneficios hacia fuera del balance, y había un patrón recurrente. No dejé que la rabia guiara los pasos. Llevé todo a la oficina de Roberto Méndez. Él entró con su porte macizo, la misma seriedad que tiene cuando firma una comparecencia. Abrió la carpeta, pasó las páginas con una calma que me gustó y dijo lo que un hombre quiere oír cuando tiene pruebas: hay camino. No es seguro que ganemos todo, pero hay elementos suficientes para presentar medidas cautelares y proteger los activos mientras se aclara la situación. No prometió sentencias ni venganza. Habló de plazos, de urgencia y de cautela. Roberto me explicó en palabras que pude seguir sin sentirme tonto las medidas que proponía. Primero, notificaciones formales de desalojo para cualquiera que ocupara indebidamente espacios relacionados con el negocio. Segundo, una solicitud de acceso restringido a las cuentas y a los libros. Y tercero, la constitución de un fideicomiso irrevocable para blindar los activos. Me detuve en esa palabra, fideicomiso irrevocable, y le pedí que me la explicara sin la jerga. Un fideicomiso, dijo Roberto, es como poner lo que tienes en manos de alguien neutral, un fiduciario, con instrucciones claras de cómo administrar y proteger. Irrevocable significa que quien lo crea no puede cambiar las reglas de forma unilateral. No garantiza que la contienda se resuelva a tu favor, pero sí evita que alguien siga sacando cosas mientras el conflicto se define. Era una caja donde podía dejar lo que había construido para que nadie lo tocara sin seguir un procedimiento mucho más controlado. Me gustó, no porque prometiera triunfo, sino porque ofrecía tiempo y orden. Antes de formalizar nada, queríamos maximizar la evidencia. Roberto me sugirió llevar la libreta a un notario para que se hiciera un acta notarial de lo allí contenido. No para probar en sentido absoluto que mi hermano había cometido un delito, sino para documentar fehacientemente que yo había encontrado ese documento en esa fecha, conservando así la cadena de custodia y evitando objeciones por manipulación. Fui con la libreta a un notario cercano y pedí que se levantara un acta de hallazgo. El hombre, con paciencia, tomó nota, fotografió las páginas y dejó constancia de que el documento provino de mi ático. La libreta quedó sellada en un sobre técnico y me entregaron copia del acta. Mientras tanto, tomé otro de los pasos que Roberto propuso: hablar con Jimena Chan, especialista en planificación patrimonial.
La conocía de una charla que dio en la municipalidad sobre sucesiones. Jimena tiene una forma precisa de hablar que no suena fría. Explica con números y ejemplos, y te hace entender los riesgos sin necesidad de ponerte la cara roja. En su despacho le conté, sin teatro, la serie de pruebas. Ella escuchó y propuso un diseño de fideicomiso que protegía la actividad operativa de las ferreterías y separaba la casa familiar de los bienes de la empresa para evitar que una disputa de convivencia domesticara el patrimonio común. Lo que haremos, me dijo, es confeccionar un instrumento donde se asignan las tiendas y sus ingresos a un trustee profesional. Ese trustee gestionará cobranzas, pagos de proveedores y la distribución de utilidades según reglas acordadas. En paralelo, se blindan los cheques y se establece una auditoría interna periódica. No es una condena, es un mecanismo de seguridad. Jimena planteó plazos razonables. Varias semanas para la redacción, la firma con testigos y la inscripción que fuera procedente. Me pidió confianza técnica, y yo se la di porque ya no quería confiar en palabras, sino en papeles. El día antes de la firma del fideicomiso, tomé otra decisión práctica: notificar a los ocupantes. No era un acto de crueldad, era obligación. Si la casa o los apartamentos del negocio servían como refugio de decisiones que ponían en riesgo los activos, debían vaciarse para evitar más movimientos. Roberto redactó las notificaciones con una precisión que parecía un bisturí. En la redacción no había dramatismo. Se explicaba la medida, la base contractual o de propiedad que la sustentaba y el plazo para desalojar. No se aludía a culpas, solo a la necesidad de preservar bienes. Convocamos a la familia a cenar. No lo hice con la intención de un espectáculo. Quería darles la oportunidad de comprender lo que estaba pasando, de ver las pruebas y de ofrecer explicaciones. No era un tribunal. Quería que después de ver, ellos decidieran si quedaban o se marchaban. Puse la mesa con la mejor mantelería que había quedado de la boda, como si la memoria y la ironía quisieran sentarse a hablar. Cuando se sentaron, la tensión fue un ruido que llenó la sala más que las palabras. Mariana llegó con ojos que intentaban no mostrar sorpresa. Sergio estaba más rígido que de costumbre. Laura fingía un sosiego que se le quebró a cada rato. Bruno estuvo callado la mayor parte del tiempo. Álvaro llegó tarde y saludó como quien entra a una habitación donde no se espera su voz. Hice que Roberto me trajera allí las copias del informe contable y las páginas fotografiadas de la libreta. Sobre la mesa puse las notificaciones. No dije, esto es una traición, dije, estos son hechos que tenemos que ordenar, les pido que miren y expliquen. Desde el principio la reacción de Sergio fue práctica. Horacio, todo esto son malentendidos. Si hubo cheques o pagos, quizá hay facturas de por medio. Miraba la libreta con una mezcla de desdén y cálculo. Mariana miraba a Sergio como si quisiera creer en sus palabras, pero sus manos temblaban. Laura se quedó en silencio. Bruno miraba al suelo. Leí en voz alta algunos fragmentos de la libreta, no para humillar, sino para que nadie pudiera decir que no leí. 15% traspasado. Caja chica a nombre de S. Dije pausadamente. Cheques recibidos por oficinas. Anotar para Álvaro. Cada frase golpeó como una loseta que se desprende. Mariana respiró con fuerza y murmuró que no recordaba haber firmado nada. No necesitaba hacerlo. La libreta hablaba de otras manos. Sergio intentó bajar la tensión ofreciendo dinero, como si el problema tuviera precio. Mandó un mensaje y lo leyó en voz alta. Puedo resolverlo. Dime cuánto y salimos de esto. Sus ojos buscaban aprobación, y al ver mi silencio, buscó complicidad con otros. Fue su primer error. La propuesta sonó a compra, y él mismo la dejó en evidencia. Álvaro, que había permanecido con la cara tensa, negó cualquier mala intención. Horacio, siempre te dije, confía en mí para las obras, yo las gestiono, dijo. Su voz era la misma que usábamos para hablar de tornillos y presupuestos, pero contenía un matiz que no reconocía, la defensiva. Le pregunté si conocía la libreta. Titubeó. Finalmente dijo, esa letra podría ser mía, sí, pero son anotaciones para controlar obras, no hubo traspasos formales. No supe si quería convencerme o convencerse.
Lo que siguió no fue una escena de acusaciones grandilocuentes, sino un cruce de versiones. Roberto pidió calma, explicó que las anotaciones por sí solas no eran una sentencia, pero eran indicios. Planteó que, para proteger los bienes, era necesario proceder con la notificación y la constitución del fideicomiso que Jimena ya tenía listo para firmar. Pidió además que nadie retirara documentos de la empresa ni modificara las llaves de las cajas fuertes. Nadie lo hizo. Lo que siguió fue un silencio de supervivientes, de quienes entienden que la ley se apoya en papeles, no en promesas al calor de una mesa. Esa noche hubo amenazas veladas. Bruno, que hasta entonces había permanecido inactivo, miró a la cara de Roberto y dijo en voz baja que la gente cuando se siente acorralada reacciona. No era un grito, era una advertencia que no dejaba de ser una sombra. Sergio envió varios mensajes más. Primero ofrecimientos, luego un tono más agresivo en uno, donde insinuaba que si esto no se resolvía a su favor, habría consecuencias sociales para mí. No respondió a mis palabras. Respondió con la posibilidad de hacer mi nombre incómodo en la comunidad. Para él la reputación era moneda de cambio. Decidí no ceder. Firmamos el acta de notificación con la presencia de testigos. Dejé copia de cada notificación encima de la mesa de centro, como un aviso legal que pesaba más que cualquier reproche. Pedí que se llevaran lo que consideraran imprescindible en un plazo prudente, documentación personal y enseres, pero no cajas del negocio ni llaves de cuentas. La decisión lo descolocó a todos, pero fue el instrumento que permitió un desalojo ordenado si fuese necesario. En paralelo, Jimena trabajó con diligencia. Redactó el fideicomiso y programó una firma con testigos y un trustee profesional. Esa figura neutral sería la que, a partir de ese momento, recibiría las rentas y administraría los pagos. La idea era que mientras la investigación seguía su curso, nadie pudiese disponer de los bienes sin pasar por el filtro del trustee. La acción no buscaba castigar, buscaba preservar. Vinieron días de papeleo intenso. Fui al banco con Roberto y exigimos la intervención temporal sobre las cuentas claves del negocio. El banco pidió documentación y respuestas. No nos la dieron gratis, pero la prudencia con la que mi contador había armado el informe hizo que el banco accediera a una restricción provisional mientras se definían los pasos legales. No era una solución definitiva, pero era una barrera que frenaría nuevos saqueos si alguien pretendía seguir vaciando las arcas. En esos días no hubo discursos heroicos. Hubo reuniones silenciosas a horas en que el calor del mediodía parecía disgustar a todo el mundo. En una de esas tardes me acerqué a la casa de mi hermano. No para gritar ni para acusar, sino para mirar a los ojos a un hombre con el que había compartido la vida y que ahora parecía haberse convertido en un expediente. La conversación fue de palabras medidas. Álvaro, ante la evidencia, comenzó a recitar excusas. Necesitábamos liquidez para las obras, pensé que lo entenderías, los proveedores. Su voz parecía pedir comprensión, yo le pedía responsabilidad. Al final, su mirada deslizó algo que no supe si era remordimiento o cálculo. La tensión culminó cuando los días de plazo expiraron y no todos habían desalojado. No era mi deseo ver a policías en mi puerta. Quería evitar la humillación pública y, sobre todo, tenía pavor de que se diga que había expulsado a mi propia sangre sin intentar restaurar lazos. Pero la situación económica no daba espera. Hay reglas que protegen a quienes construyen con trabajo y hay procedimientos que permiten que un conflicto no destruya a quien nada tiene que ver. Por eso llamé al actuario. El día del desalojo amaneció gris, con nubes bajas que parecían poner un telón a la escena. Llegó el actuario con su chaleco y una carpeta robusta. Detrás de él venían 2 policías en su función de garante. La gente del vecindario miraba desde la acera. Los ocupantes, Mariana, Sergio, Laura y Bruno, estaban presentes, algunos con maletas a medio hacer. No fue un arranque de violencia, fue una especie de acto administrativo con la crudeza de los actos finales. Se leyeron los documentos, se verificó la notificación, se solicitó la entrega de llaves y la salida ordenada. Roberto estuvo presente y se aseguró de que el procedimiento
se ejecutara conforme a la ley. En medio de todo, ocurrió algo que aún me estremece cuando lo recuerdo. Sergio, ya acorralado, intentó una última jugada. Se acercó a mí con la cara ensayando una componenda y me ofreció un sobre. Lo vi abrir la mano y mostrar billetes. Todo estaba planeado para que yo sintiera la tentación y con ella una especie de excusa moral. Le di la espalda sin pensar. No fue porque el dinero no tentara, que lo hizo, sino porque aceptar habría sido legitimar el saqueo. Roberto recogió la escena como si fuera una prueba más, un intento de influir en el curso de los hechos con dinero. Lo anotó. La presencia del actuario hizo que el desalojo fuera triste más que violento. Llevaban cajas con herramientas, enseres, y con ellas, la vida que alguien había construido en la casa. No hubo insultos grandes, solo voces quebradas y puertas que se cerraban con un portazo sordo. Bruno murmuró amenazas a la espalda, y yo las escuché sin poder garantizar que no tendrían repercusiones. Lo que pude hacer fue sostener la legalidad, asegurándome de que cada pieza se hiciera conforme a lo que Roberto y el actuario dictaban. En un momento, antes de que la puerta final se cerrara, saqué de mi bolsillo una copia de la libreta sellada y la puse sobre la mesa del comedor, a la vista. No dije nada. No era necesario. Álvaro, que había llegado tarde o no asistido, vio la libreta en la foto que corría por el grupo familiar y por primera vez desde que aquello comenzó, su rostro perdió su máscara. No fue una confesión en voz alta. Fue un desliz, una mirada que pretendía negar y que, sin embargo, delataba. Lo dejé ahí. La libreta ya no era solo prueba técnica, era símbolo de la confianza rota. Después del desalojo, las cosas no quedaron cerradas. Presentamos la documentación ante quien correspondía, y la investigación continuó por los caminos que la ley marca: auditorías, cotejo de pruebas y la posibilidad de que hubiera recursos. No sueño con sentencias automáticas. Sé que la justicia tarda y exige paciencia. Lo que sí logré fue que durante el tiempo que la disputa siguiera abierta, nadie más pudiera disponer de las tiendas con facilidad. Ahí, en ese gesto, encontré una pequeña victoria: la protección temporal del fruto de mi trabajo. La relación con mi hermano, claro, cambió. No había vuelta atrás. No fue una escena a lo película donde se rompe un objeto y todo queda dicho. Fue algo más sutil y más profundo. La distancia se impuso como un muro que no sabía aún si alguna vez se derrumbaría. Me di cuenta de que había preferido la claridad en los actos a la promesa eterna de que la sangre arreglaría todo. No anhelé castigo. Anhelé que la razón prevaleciera y que los activos de la empresa no se siguieran drenando. Con el tiempo, las plazas cobraron su ritmo habitual. Las ferreterías siguieron funcionando, ahora bajo la custodia del trustee, con revisiones periódicas y una administración que me devolvía la tranquilidad de que, si iba al taller, no tendría sorpresas al volver. No fue fácil. Hubo clientes que miraron a la tienda con preguntas, proveedores que pidieron garantías y empleados que temieron por su puesto. Administrar todo aquello me exigió prudencia, conversaciones largas y, sobre todo, la renuncia a la ilusión de que todo lo ocurrido podía revertirse con un abrazo. La reconstrucción personal fue otro camino. No era una cuestión instantánea. La dignidad no se recupera en un día. Empecé a ocupar mis mañanas de otra manera. Fui al centro comunitario donde me invitaban a dar charlas sobre arreglos domésticos y pequeñas reparaciones. Enseñé a jóvenes a arreglar una puerta que cruje o a montar un estante con seguridad. El trabajo manual tenía el efecto balsámico de devolver a mis manos la sensación de que podían crear algo útil. Además, compré una guitarra barata en la feria y empecé a tocar por las tardes. No me hice músico. Aprendí acordes que servían para que mis pensamientos no rondaran solo la libreta o las cuentas. Un día Carolina me llamó. «¿Te puedo invitar un café?», dijo sin más. Había algo en su voz que no pedía perdón ni ofrecía consuelo barato. Ofrecía compañía y la posibilidad de mirar la ciudad desde otro ángulo. Tomamos café en una mesa de esquina. Ella me contó cómo, desde que me entregó la memoria USB, sintió que había hecho lo correcto. Hablamos de su trabajo, de la honestidad de una imagen y de cómo una foto puede cambiar el destino de una persona.
Le conté parte de la historia, y ella escuchó como quien recoge trozos de un mobiliario para repararlo. De vez en cuando visito el ático, no para buscar más pruebas, sino para intentar reconciliarme con los restos de una memoria compartida. Encuentro cajas con fotos de años en que la vida parecía más simple. Las miro sin nostalgia crítica, con la certeza de que algunas relaciones pueden reconstruirse y otras no. Dejé de imaginar una reconciliación total con Álvaro. En su lugar, me esforcé por construir límites claros. Hay personas a las que quieres, pero con las que conviene mantener conversaciones que no permitan que la confianza se convierta en un cheque en blanco. Con el paso de los meses, la comunidad empezó a ver mi presencia con menos suspicacia. Reanudé el horario en la ferretería, hice inventarios más estrictos, me reuní con los empleados y expliqué las nuevas reglas. No los castigaba por decisiones ajenas. Les pedí que me ayudaran a construir un negocio transparente. En eso encontré sentido, no en restregar la traición de nadie, sino en asegurar que lo que se trabajaba allí tuviera una posibilidad honesta de perdurar. A veces pienso en la libreta antigua, y en cómo un objeto tan sencillo pudo ser la llave que abrió una cerradura que nadie veía. No me satisface la idea de que una cosa de papel haya devastado relaciones. Tampoco me alegra la certeza de que sin ella quizá todo habría continuado su apropiación paulatina. La libreta fue, en cierto modo, la verdad que no supliqué pero que necesitaba. Fue la razón por la que pude actuar de forma ordenada, en vez de dejar que la rabia destrozara lo que quedaba. No diría que perdí a toda la familia. Perdí ciertas certezas y con ellas viejos hábitos. Pero gané algo que conservo como un tesoro discreto: la capacidad de poner límites. Aprendí que proteger lo que has construido no es una bofetada a los afectos, sino la forma madura de cuidarlos. Separar el cariño de la obligación es un acto de amor propio. Es escoger que lo que pase con tu vida no quede en manos de improvisaciones ni de silencios cómplices. Hoy, la ferretería tiene una rutina que me permite respirar. Paso las mañanas a atender clientes. A veces me quedo hasta la tarde explicando cómo elegir un tornillo o cómo encolar una madera. Tomo clases de guitarra en un grupo de jubilados y a veces damos pequeños conciertos en la plaza para recaudar fondos para el centro cultural. Sigo encontrándome con Mariana en ocasiones. No todo está roto con ella, pero las conversaciones han cambiado. Evitamos las sombras profundas del pasado y hablamos más de futuro preciso. Pagos, herencias ordenadas, voluntad clara. No creo en finales absolutos. La legalidad continúa su curso en instancias que no siempre coinciden con el deseo íntimo de cerrar heridas. Pero encontré la paz en la certeza de que actué con responsabilidad. Recopilando pruebas, pidiendo asesoría profesional, firmando documentos que blindaron el patrimonio y ejecutando la acción legal cuando fue necesario. No lo hice por desquite. Lo hice para que el fruto de mi trabajo no se desvaneciera por la comodidad o la avaricia de otros. A veces me sorprendo tocando una melodía que aprendí en la guitarra y pensando que la vida, a pesar de todo, permite volver a ordenar la mesa y poner un plato más. No será la misma familia de siempre, tal vez nunca lo sea. Pero hay personas nuevas que entran en mi vida. Algunos jóvenes del taller que ahora traen a sus hijos. Carolina, que se ha convertido en una amiga con la que comparto cafés. Y vecinos que antes miraban con recelo y ahora intercambian ideas sobre ferretería y jardinería. Si hay una lección que me queda clara, es que proteger lo que amas requiere a veces medidas que no parecen amables en el corto plazo. Poner límites no es cerrar de golpe la puerta, sino asegurar que quienes entran sepan las reglas del hogar. Firmar un fideicomiso, llevar una libreta al notario, presentar una notificación. Son actos administrativos que, vistos desde fuera, pueden parecer fríos, pero que en el fondo sirven para que la vida continúe con menos riesgos. Me puedo permitir equivocarme en el cariño, pero no en la salvaguarda de lo que trabajé. A veces, cuando la noche se inclina suave sobre las persianas y la guitarra descansa en su funda, abro la libreta, la copia, la que quedó archivada, y la hojeo sin rabia, solo con la curiosidad de quien mira una pieza arqueológica de su propia historia.
Hay una página donde la tinta se corrió un poco, como si alguien hubiera escrito con prisa, y luego remordimiento. No me satisface ver la mano de un hermano allí. Me entristece reconocer que la vida no siempre coincide con los códigos morales que uno quisiera. No me arrepiento de haber actuado con mesura. Si alguna persona escucha esto y siente que quizá está en una situación parecida, no dejes que la vergüenza te impida recolectar pruebas. No conviertas el afecto en una muralla que proteja el saqueo. Busca ayuda. Habla con profesionales que te den herramientas para proteger tu patrimonio sin caer en la violencia ni en la venganza. Hay formas de cuidar lo que es tuyo y al mismo tiempo mantener la dignidad. Si algo de lo que conté te tocó, me gustaría leer tu comentario abajo. ¿Qué harías tú en mi lugar? Y si quieres seguir escuchando historias donde la vida muestra su lado más complicado y a la vez la posibilidad de recomenzar, suscríbete al canal y acompáñame en la próxima historia. Gracias por quedarte hasta aquí.